Pues bueno, chicos, es la hora del paseíto, pero ¡buf! Está lloviendo. Digo, ¿qué hago? Me pongo un chubasquero, digo, para sacar a la que es muda, digo, ¡buf! Te pongo un chubasquero encima y vas tú sola, ¿vale? Y ya volverás, ¿no? Y nada, digo, voy a hablar un poquito aquí en este espacio que tengo, que fijaos que no es muy grande, pero estoy bastante a gusto, ¿vale? Ahí tenéis ahí un ventanal bonito, está lloviendo. Y aquí están, pues nada, las pocas cosas que llevo encima. Entonces hay un ampli pequeñito, hay dos guitarras, una en la cual haya salido muy bien. Realmente estoy haciendo bastantes progresos en el tema musical. Y bueno, voy soltando muchas cosas, teniendo mucho más sentido del humor. Y es bonito, es bonito. Entonces, ¿cómo ha ido el día de hoy, no? Pues nada, tengo ya. Ayer me enviaron la maquetación del libro y me pasé pues prácticamente acabé a las 2 de la madrugada para revisar todo y luego cuando se lo envío esta mañana me llama a las 12 la chica, me envía un mensaje, me dice, oye, no, que está en Page, que es de Office, hay de Apple, y dice, no, no necesitas pasarlo a Word. Le dijo, no, no, digo, apañarlos como queráis. Digo, yo ya lo he pasado a Word. Dices que luego hay problemas en la maquetación y tal. Digo, lo que no pienso hacer ya es gastarme ahora más dinero en Microsoft, ¿vale? Porque no encuentro que sea un buen sistema para mí. Digo, tíralo adelante como sea y ya veremos a ver lo que pasa, ¿no? Y entonces ahora tengo que esperar unas 2 semanas más a que entre ya en maquetación y luego otras dos que pensaba que eran mucho más, pensaba que me quedaban días y no van a ser más días, ¿no? Así que voy a seguir aquí hasta donde pueda, hasta cuando pueda y estoy bastante contento con el trabajo que voy haciendo poco a poco y bueno, ¿qué más deciros? Aparte de eso, hoy en día ha sido que he estado contactando con el chico este de Highlights, Video Highlights, y me han solventado el problema. Me han solventado el problema. Y entonces lo que ha ido muy bien es que he podido hablar de justamente de los problemas jerarquizados, ¿no? De cuando tú eliminas estructuras es mucho más fácil porque como no hay intermediarios vas directamente con la persona que programa, ¿no? O la persona que justamente lleva el caso, ¿no? Y si son varios programadores, pues han dado prioridad a este asunto, han visto el fallo, el error y se han puesto a trabajar en ello, ¿no? Y no es para meter prisa ni mucho menos porque le he dicho al chico, no, tomároslo con calma, ¿vale? Lo único, no quiero meteros prisa, pero si realmente son vuestras funciones y os gustan hacer, supongo que justamente os gustarán que la gente pues diga, mira, hay un fallo y a ver si se puede solventar, ¿no? El problema que hay en los poderes que son jerarquizados es que no sabemos realmente todo el follón que hay, ¿vale? Yo os puedo explicar y os voy a explicar porque tengo que hablar de mis verdades, ¿vale? Y voy a hablar de justamente ahora de lo que pasaba cuando yo era trabajador de una empresa, ¿vale? Y se llamaba Critter Software. No es por juzgar, ¿vale? Pero es para poner un ejemplo de lo que es la sociedad, ¿vale? Y todas las cosas antes de decir, y quien quiera justamente decir algo mío, que lo diga, que está en su libre albedrío para decirlo, a mí no me importa, ¿vale? Pero hablo de todas las cosas que yo me he encontrado, simplemente ¿para qué? Para mi vivencia personal, igual que la de muchos de vosotros. Muchos diréis, es que solo se quejan. Dice, no, es que justamente cuando tú hablas, eso hay oportunidades de que el sistema cambie y que más gente hable de la insatisfacción que hay. Entonces, cuando más gente hable de la insatisfacción que hay, evidentemente, el sistema podrá cambiar. ¿Vale? Pero si tú te quedas callado, entonces queda todo en el inconsciente y el inconsciente no es capaz de liberarlo de por sí. Así que todos aquellos que son partidarios de callar y que se quejan es porque evidentemente ellos no vieron más allá de lo que están vivenciando. ¿Vale? Entonces, si tú no te has movido, si no has pasado por una dificultad complicada en la vida, si justamente no has perdido un trabajo o te has alejado y has visto dificultades, si se te ha muerto alguna pareja, cualquier cosa que justamente deteriore tu sistema energético por un sentido emocional de no encontrar una solución, va a desestabilizar el ser humano. Entonces, evidentemente, cualquier persona que pueda hablar sobre el asunto y arrojar verdad, eso es un bien útil para la humanidad, ¿no? En contraposición a lo que diría mucho que quejarse justamente
es malo, ¿no? No, si tú pones una causa en la cual tú argumentas hechos, basándote simplemente en hechos y sabiendo que es tu visión personal, otros pueden coger tu visión personal y decir tienes razón o no tienes razón, ¿no? Entonces yo hablaba de esto porque justamente me ha venido, no iba a hablar de Critter ni mucho menos, pero me ha venido ahora sin para hablar, ¿no? Y era porque cómo justamente vivimos, sí, por el tema de la gracias, Kit, por el tema de la jerarquización, ¿no? Cuando tenemos sistemas jerarquizados, ¿vale? Lo que pasa es que no hay transparencia en los procesos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que evidentemente cuando tú estás trabajando en un asunto y estás en el campo de batalla es muy diferente la visión de cuando tú estás justamente en tu trono, ¿vale? Y sabes perfectamente el error que hay, ¿no? Entonces, sé que cuando estás arriba es muy complejo, ¿vale? Porque si tú eres jefe, pero realmente tienes devoción, ¿vale? Por tu faena y por los que están trabajando ahí, comprenderás, ¿no? Pero hay muchas veces que esto no se da, ¿vale? Y hay mucha tensión en el campo de batalla. ¿Y qué quiere decir? Que justamente hay una persona que está simplemente distribuyendo labores y funciones que son intermediarios, ¿vale? Y luego hay funciones que son obreros que se encuentran con un montón de follones. Ahora voy a volver a Critter, ¿vale? Pero quiero que entendáis una cosa, que por ejemplo las funciones, por ejemplo, de supervisores. Cuando a mí me catalogaron de enfermo y estuve justamente 6 meses compartiendo con personas que realmente tenían problemas de salud mental. ¿Sabéis por qué era? Había un chico, y no voy a decir el nombre, ¿vale? Que estaban medicándolo, lo estaban medicando. ¿Sabéis por qué? Porque él era justamente supervisor de un Mercadona. Y entonces trataba entre los jefes, ¿vale? Y justamente los empleados. Y entonces llegó un momento de totalmente estrés y colapso en sus funciones, ¿vale? En no saber justamente qué opción tomar. Y eso le provocó justamente un problema de ansiedad tan grande que al final tuvo que coger la baja y estuvo medicándose. Y cuando yo ya salí después de esos 6 meses y pude decir, joder, por fin me he liberado de este embrollo que realmente es una porquería, ¿vale? El pobre, claro, tenía familia y dice, ¿cómo me lo voy a hacer yo, no? Y claro, no quería evidentemente volver a su función porque era muy buen chaval y justamente el ser buena persona cuando te sometes justamente a una opinión por un lado que te está diciendo una cosa de cómo tienes que actuar y luego tienes el trabajador subordinado por debajo en el cual tú ves que no es feliz porque lo estás presionando, ¿vale? Entonces estás en un compromiso brutal, ¿vale? Porque estás haciendo un puente de dos puntos de tensión y eso es muy complicado. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de Carlos de Fuentes, ¿no? Que era un magnífico coordinador, ¿vale? Tengo que decir, era mi coordinador en Critter y la verdad es que hizo un papelazo enorme, ¿vale? Y realmente yo pude valorar mucho su trabajo como coordinador, porque tenía una capacidad de sostener al trabajador. ¿Vale? Entonces comprendía verdaderamente el problema y la función que tenía el trabajador, ¿vale? Y era capaz justamente de protegerlo, es decir, vale, vamos a ver y dónde puedo llegar a partir de aquí. Ahora sí que si algún día ves esto, Carlos, pues ojalá que te vaya bien, ojalá que hayas encontrado felicidad con tu familia, con los tuyos y en un otro trabajo que realmente se te valore como tal, porque verdaderamente yo estuve muy contento de compartir contigo, ¿vale? Y la contrapartida era, cuando yo estuve trabajando, yo era técnico de campo, ¿vale? También fui administrador de sistemas y también fui implementador de redes, ¿no? Y realmente una de las funciones que me iban muy bien eran la seguridad de redes, ¿vale? Y mis jefes confiaban en mi faena porque siempre salía, de una forma o de otra, el trabajo salía, pero evidentemente porque yo tenía pasión por la faena, ¿no? Y entonces los clientes lo sabían perfectamente. Entonces, ¿qué pasaban? Decía, bueno, que venga el Valen. ¿Por qué? Justamente cuando yo marché de Critter y ellos lo sabían perfectamente, tuve que hacer un comunicado, ¿vale? En el cual tuve que enviar un mail, creo que fueron, no sé si a 90 y pico clientes, conforme era yo el que justamente marchaba, si no, no era porque realmente, pues,
yo Mora había ejercido presión y así fue, nunca ejerció presión en mi decisión, ¿vale? También tengo que decir las cosas claras, incluso fue muy generoso conmigo y también es de agradecer, ¿no? Pero eso no quita justamente el problema al cual se somete el trabajador cuando está en un sistema de alta presión, ¿vale? Que una de las cosas por las que yo también me fui, que fue que yo llegaba a un punto en que realmente no podía sostener el estrés en el cual me venía sosteniendo, ¿vale? Y eso porque era provocado por multitud de factores, ¿vale? Que empezaban ya en la época en la cual yo ya tenía entrados los 30 y poco años, a someter dentro de mi cuerpo. Entonces yo iba a un cliente, ¿vale? Y mi función era muy clara, intentar solventar problemas, ¿vale? De estructuras, ¿vale? Porque me encantaba el tema de decir, no funciona un ordenador o un servidor. Los servidores me daban mucho respeto, pero con el tiempo aprendí a trabajar con ellos muy bien y me acuerdo de muchos casos, de muchos fines de semana trabajando para intentar solventar problemas para que la gente pudiera eh, realmente sostener y trabajar esos días, 5 días de la semana tranquilamente y que no les faltara el soporte que necesitaban para trabajar, ¿no? Entonces, en ese tiempo el problema fue que lo que yo nunca llegué a entender era por qué no podía trabajar. Primero, por qué yo iba solo a los sitios, ¿no? Y por qué, que luego entendí que evidentemente era un campo energético mío y una forma de yo proceder, sino que no es que realmente yo no trabajara porque solo porque sí, sino porque yo ya llevo una configuración que necesito hacer eso, ¿no? Entonces es como si los demás vieran algo de responsabilidad en mi ser, ¿vale? Entonces lo que hacen es te dan funciones para que tú evidentemente puedas realizar, ¿no? Entonces, eso es cuando tenéis un Saturno muy potente, ¿vale? En vuestra carta natal entenderéis perfectamente. ¿Vale? Entonces no lo tenéis que ver como una desventaja, sino como un potencial en hacer vuestras funciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba allí? Que llegó un momento de colapso puro y duro, ¿vale? Porque a mí lo que me gustaba era justamente ir tranquilo a hacer mi faena, ¿vale? Que yo pudiera llevar justamente un trabajo en la línea del tiempo sostenible y que eso justamente en la línea del tiempo, poco a poco, yo mi conocimiento pues fuera aumentando gradualmente a partir de las circunstancias que la vida me ponía, ¿no? Entonces llegó un momento en que fue totalmente exhausto porque estaba en un cliente y justamente si estás trabajando bajo presión porque hay sometimiento de tensión por muchos puntos, ya sea porque vais justos de personal, porque hay circunstancias que no que desconocéis pero que están afectando a vuestro pensamiento y mente y justamente a nivel, ya he dicho que muchas cosas son a nivel planetario, afectan a multitud de seres y eso repercute en la conducta y justamente la conducta repercute en el trabajo de cada uno, ¿vale? Pues eso me llevó justo a un punto de decir, me estaba en algún cliente y luego tenía que salir de ese cliente, tenía que ir a otro sitio con el coche, comer en 10 15 minutos en un Pans and Company, en Thai Fried Chicken, en cualquier otro lado y volver a la faena. Y así se pasaban los 5 días, llegaba a casa justamente todo el mundo acababa a las 7 en su casa y yo justamente salía a las 7 y poco de Barcelona que tenía que comerme todo el tráfico, llegaba a las 8 a mi casa, entre que me duchaba y todo eran casi las 9 y ya evidentemente el día se había acabado y luego vuelta a empezar a las 8 o a las 9 tenías que estar en casa del cliente, evidentemente tenías que coger el coche entre las 7 de la mañana y si te tocaba pues irte a Tortosa pues a las 6 y media, ¿no? Entonces, claro, cuando trabajas en este sistema y te gusta, pues, y eres joven, pues, evidentemente, pues, dices, es mi trabajo y realmente no hay problema. Lo que pasa es que con la línea del tiempo el yo va cambiando en relación a que a la vivencia iba cambiando su comportamiento, ¿no? Entonces te haces más maduro y justamente en la madurez
lo que hace es que comprendes mayor el proceso y ya no soportas tanta tensión y tanta estupidez, ¿vale? Estupidez en el sentido de no saber obrar y no saber justamente llevar un sistema. ¿Por qué? Porque desconoces justamente las cosas que están provocando que tus trabajadores justamente estén mal en tu ambiente de trabajo, ¿vale? ¿Y por qué es esto? Pues justamente porque el sistema no está funcionando correctamente, ¿vale? Entonces necesitas tener integridad en tu grupo, ¿vale? Si eres un jefe o algo, necesitas hablar con los tuyos, necesitas reunirte, necesitas hacer muchas reuniones para ver dónde están los problemas y por qué justamente hay problemas de este tipo, y luego que poner justamente donde hay allí puntos de soporte. Entonces sé que es complejo porque yo no he llevado una empresa, ¿vale? Pero sí que he estado en comunidades y he visto fallos enormes, ¿no? Entonces, claro, aquí viene el problema de decir si no hay recursos, ¿vale? ¿Por qué? Porque bien sería tener más trabajadores, y aunque realmente esos trabajadores no se muevan, siempre puede haber un nivel de investigación en algún ámbito, y justamente cuando se dé el proceso coger ese trabajador y enviarlo justamente al punto de trabajo. Pero mm, aquí el problema es cómo vas a mantener un trabajador, ¿no? Que dices, ¿por qué? Porque le cuesta dinero a la empresa, y porque le cuesta dinero, pues evidentemente no invierte. ¿Y qué hace? Pues eso repercute en que en los otros, en el sobreestrés que llevan. Por eso el dinero es el gran problema, ¿vale? Y no quiero volver a hablar del tema del comunismo porque es diferente. Si alguien me trata de comunismo, que lea todos mis otros vídeos y entenderá justamente cuál es lo que estoy defendiendo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo defiendo es que justamente la base del sistema vivencial del ser humano, ya no a otros planos, sino justamente vivencial, necesita una base espiritual muy potente, y a partir de ahí justamente construir un sistema de vivencia en donde el ser humano realmente sea la base, donde realmente ejecute acciones y funciones pero sin sometimiento de causa, ¿vale? Justamente que no hagan causas volitivas, que no sean producto de una fuerza mayor que cohíbe su propia valía en la forma de generar eh, creatividad de forma individual en cada campo, porque la creatividad la puedes dar en cada campo, la puedes dar justamente en el tema informático, la puedes dar en el tema del arte, la puedes dar en cualquier tipo de ciencia, incluso puedes dar creatividad en el servicio a los demás, en lo que a ti te dé la gana, ¿vale? Pero si es que eso no hay problema. ¿Vale? El problema es justamente el sometimiento del poder, que no genera que justamente haya deja las ideas tan fijas y hay tanta prohibición que no deja justamente que el ser humano se le mueva en libertad. Entonces cada vez los sistemas están más limitados y más prohibidos. Y justamente está llegando el punto con la época acuariana que eso se está disolviendo, ¿vale? Las personas empiezan a ser más independientes. Con la independencia se están rompiendo sistemas actual de vivencia, ¿vale? Que no llevan un propósito. Y entonces, ¿qué es lo que se está rompiendo? Los compromisos. Los compromisos se están rompiendo. Entonces tenéis que ser muy conscientes que cuando tú rompes un compromiso es correcto, no es que sea incorrecto. Es que al final es tu corazón, no es el corazón del vecino, ni el corazón de tu mujer, ni el corazón de tus hijos. Es tu propio corazón, ¿no? Y te viene la vida en juego, ¿vale? Entonces, he visto demasiadas personas que han muerto por hacer justamente lo de su mujer, ¿vale? He visto, ni les digo en serio, personas que se han muerto de cáncer justamente por hacer lo de su familia, personas que justamente están amargadas porque están comprometidos con millones de cosas que son pensamientos vulgares que no dejan justamente que generen un nivel de procesamiento creativo donde donde la mente se ilumine por sí misma, ¿no? Y eso genera un panorama, un punto de vivencia que realmente no correspondería a la naturaleza del ser. Entonces, en cualquier trabajo a día de hoy que estés supeditado a una orden superior, tienes algún tipo de problema, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando surge la tensión, te lo llevas a casa, y entonces el pensamiento, como lleva similitudes de trenes de pensamientos, ¿qué es lo que hace?
pues genera una conversación con él mismo de un montón de problemas que al fin y al cabo, no le llevan a ninguna conclusión. Al revés, ¿vale? Incluso muchos utilizan el pensamiento positivo para ver cómo pueden operar, ¿vale? Pero se someten al final a que justamente a darle siempre la razón al que tienen de superior. Entonces ahí hay un fallo. Hay un fallo enorme. Entonces, ¿dónde va a venir justamente el futuro? Creo que va a venir en procesos cada vez más individualizados del ser, ¿no? Y desfragmentar los poderes jerárquicos, ¿vale? Y luego hoy ha sido muy curioso porque hablaba de las 4 nobles verdades, que ya os he dicho yo que no soy nada partidario después de prácticamente 8 o 9 años. Cuando he cogido distanciamiento es cuando he visto las cosas con muchísima más claridad y justamente he visto el proceso al desvincularme de Shangas, al desvincularme de procesos espirituales, ¿no? He visto el gran error, ¿no? Y hoy, a día de hoy, digo, casi me discuto con uno que justamente decía, eres un idiota porque me decía así, porque justamente dices que las 4 verdades, decía, es lo más importante porque el budismo es lo más popular. Entonces yo digo, ¿qué te crees? Que lo más popular justamente es lo mejor para la sociedad, ¿vale? Y ahí viene el problema, ¿vale? Lo que han creado, ¿vale? Cuando vais a Amazon y veis que es lo más popular, pues es lo mismo que justamente los sistemas religiosos, ¿vale? En los cuales tú catalogas que eso es lo correcto y lo no correcto, cuando realmente el problema de base es una sociedad que no sabe justamente generar un sistema en el cual vivir en libertad, en igual condición, y no os quiero volver a condicionar que soy un hippie, sino al contrario, yo soy partidario de la evolución. Por eso os digo, he estado hablando con Video Highlight, que es justamente un sistema que utiliza inteligencia artificial, que a mí me va muy bien porque cojo los vídeos de YouTube y entonces les he dicho que hicieran una mejora y entonces la mejora me lo han dicho, mira, el error lo tendrás mañana, pero la mejora te la voy a poner ya ahora porque eso sé cómo hacértelo en un momento. Entonces es algo que le da pasión y justamente entiende el proceso y lo hace. Entonces quiero que sepáis que yo lo que hago es justamente no discriminar la evolución, al revés, utilizar los medios de la mejor forma correcta. Por eso estoy muchas veces hablando con fabricantes. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando hablas con Apple, si vas al soporte, es complicadísimo, ¿vale? Tienen una página que tienes que llegar, dices apple.com/feedback. Entonces, si vosotros veis las páginas web, veis la evolución de cómo ha ido todo. Llegó un momento en que las páginas web eran justamente muy sencillas y tú tenías los contactos y podías contactar con ellas de forma directa. A partir de que se fue todo estructurando y todo se fue opacando o llevando menos luminosidad a los procesos, ¿qué pasó? Que evidentemente contactar con una empresa era muy complicado, realmente complicado encontrar el contacto. Yo para encontrar el contacto de alguna empresa, gran empresa, me pasaba a lo mejor 10 o 15 minutos, digo, simplemente para ponerme en contacto y luego simplemente encontrabas un contacto, una página, dificilísimo de encontrar. Por ejemplo, IK Multimedia, que yo compré un producto y dije, pero ¿cómo coño hago el login? Y aquí se debería de aparecer un login en la página principal y era imposible de meterse. ¿Por qué? ¿Qué ocultan? ¿Por qué las interfaces no son claras para un usuario final? Evidentemente porque hay tanta complejidad que a veces crear un movimiento se supone justamente si tienes un monstruo de aplicación, pues mover tanto código que luego desmoronas simplemente el sistema. Por eso creo que hay muchísimos programadores que no son felices porque al ver la cantidad de código que hay y lo que tienen que desmanogar y justamente volver a recrear es tan grande que les suponen un estrés brutal y entiendo que llegan a casa cansadísimos y no tienen ganas de hacer nada simplemente porque llevan 8 días programando código y limpiando código que evidentemente de un titán cómo vas a limpiar aquello, ¿no? Pues es lo que digo. Yo justamente, mira, he aprendido a vivir con 2 tejanos desde hace prácticamente 3 o 4 años. Utilizo casi la misma ropa, pero tengo una lavadora ahí abajo y cojo y lavo mi ropa cada 2 o 3 veces. Y yo, Mora, me ducho cuando me tengo que duchar y no hace falta que te duches todos los días, ¿vale? No te vas a desgastar y no le va a pasar nada a tus sobacos ni nada. Y no por eso eres un maloliente, ¿vale? Eso te lo tengo que decir por la última vez que nos vimos, ¿vale? Y bueno, comentaros que hay un gran problema con el ser humano, ¿vale? A día de hoy que debe de empezar
a cuestionarse qué hace con sus vidas. Entonces el problema que viene de base es que cuando tú empiezas a encontrar insatisfacción te vas al mundo espiritual y evidentemente ahí también hay el mismo jaleo, ¿vale? Hay un jaleo brutal, ¿vale? Tanto en este estado como en los estados intermedios del ser, ¿vale? Os lo digo porque muchos vosotros habláis simplemente pero no tenéis vivencia, ¿vale? Siempre habláis de cosas que habéis leído, pero no habéis tenido la vivencia, y yo sí que he tenido ya vivencias de estados intermedios, ¿vale? Entonces no es lo que vosotros creéis, ¿vale? Es más complejo de lo que creéis. Hoy hablaba justamente en un vídeo de la cantidad de cosas místicas que justamente yo he somatizado, y es una guerra que hay justamente dentro del universo. No es para meteros miedos, sino que quiero que sepáis que hay detractores y hay justamente partidarios, dependiendo siempre del punto de vista. Entonces lo que sí que hay es que si cogéis un pensamiento, y os lo tengo que decir, si trabajáis la conciencia y cogéis pensamientos creativos y con mucho sentido del humor, la conciencia va a trabajar con vosotros, ¿vale? Os lo tengo que decir, ¿vale? Son 15 años de trabajo de estudio con esto, ¿vale? No os lo digo como algo de idiotez, ¿vale? O sea, si tú, a mí me viene alguien que lleva 5 años en su materia, lo escucharé, ¿vale? Si me viene un idiota, ¿vale? Ya en la primera conversación y me dice de todo, a ese lo cojo y lo mato, ¿vale? Lo mato quiero decir, lo cojo y lo bloqueo. Y ya no quiero saber nada de él. Pero yo llevo ya 15 años trabajando en el nivel interior, ¿vale? En el nivel espiritual, y me he sometido a muchas cosas, ¿vale? A muchísimas, ¿vale? Entre ellas retiros de 24 horas consecutivos, ¿vale? Y entonces, a día de hoy, empiezo después de 15 años a encontrar claridad del asunto, ¿vale? A encontrar la inutilidad de algunos sistemas jerarquizados de budismo tibetano y de cristianismo antiguo, que evidentemente no sirven a día de hoy, porque la conciencia no tiene nada que ver con eso, sino que es algo muy creativo, muy bonito, muy original y justamente con muchísimo sentido del humor, ¿vale? Con muchísimo sentido del humor, ¿vale? Y, y el problema que tenéis es que justamente escucháis maestros que son bastante serios, ¿vale? Y los pocos que arrojan conciencia son los que vivan verdad, ¿vale? Y ahí tenéis justamente, yo no he escuchado mucho Mingyo Rinpoche, pero lo veo bastante alegre, ¿vale? Y creo que sabe perfectamente, ¿vale? Pero ahí veis a Eckhart Tolle, y cuando justamente hay una, podéis ver justamente en el momento en que su cara empieza a reírse antes de decir algo. ¿Por qué? Porque él le ha metido algo que dice, ya verás lo que le voy a decir a esto. ¿Por qué? Y entonces dirá, es que este se ríe la gente. Y evidentemente, porque entiende precisamente el proceso de la conciencia, ¿vale? Y es así, ¿vale? Así que, claro, ¿cómo va a evolucionar la raza humana? ¿Cómo va a evolucionar la raza humana? Porque la verdad es que las redes están así que arden de gente insatisfecha, y es un gran nido para que podáis empezar a arrojar verdad ahí y no quemaros, porque la cantidad de cosas que hay, porque yo en estos últimos años he trabajado principalmente el budismo y el cristianismo en pequeña base. Pero claro, hay personas que han trabajado la cábala, que han trabajado más Lao Tse, que han trabajado más el taoísmo u otro tipo de filosofía. Entonces, claro, también van a estar sometidos justamente a qué, a visiones que a lo mejor van a ser cosas que van a tener que reactualizarse, ¿no? Porque, por ejemplo, cosas que también he visto es la gente dice mucho de Lao Tse, y que decir, haz tu camino, ¿vale? Y aíslate, y realmente en el aislamiento no es la correcta sociedad. Pero a día de hoy es necesario, porque coger distanciamiento. ¿Por qué? Porque hay tanto choque a nivel de opiniones de cada uno de tipo personal, que justamente hay un impacto muy grande a la hora de que de, de entablar conversación, ¿no? Entonces siempre se rompen puntos de vista. ¿Y por qué se generan amigos y enemigos? Pues evidentemente cuando tienes amigos y enemigos es porque realmente no estás haciendo una función,
¿vale? Si haces una función que a ti te gusta y dedicas el tiempo a la función, ya no tienes amigos y amigos y ni enemigos. Tienes detractores y gente que justamente va a avalar tu sistema. Entonces los amigos lo único que hacen es defender un tipo o postulado, ¿vale? Que es simplemente el tema de pasar el tiempo juntos por hacer algo de recreación tipo hobby, ¿no? Entonces es como decir, como no estoy contento con la función que hago, ¿qué hago? Pues me voy y me entretengo en otra cosa. Entonces esa es la vida del ser humano. Y como me entretengo en una cosa, por eso es creo una familia y estoy por compromiso con una familia. ¿Por qué? No, porque la mujer esto, la mujer lo otro. Bueno, pues eso es la vida que habéis decidido. Esa es la vida que habéis decidido. Entonces, claro, ahí no hay una función correcta y por suerte los chicos de hoy en día cada vez en los procesos de mayor abertura de la conciencia, pues evidentemente entienden este proceso y se ligan menos a nivel emocional. Entonces, claro, el problema es que hay que mucha gente que no entiende lo del nivel emocional. ¿Por qué? Porque nadie les ha explicado esto, pero si alguien le explica que le podría explicar es que la función de la vida no es eso, es que es otra cosa diferente. Ellos podrían justamente hallar otra solución y dice, yo es que pensaba que como todo el mundo montaba una familia, pues monto una familia, ¿no? Y entonces viene ahí un gran error, ¿no? Y entonces ellos también son inocentes, esos son inocentes. ¿Por qué? Porque simplemente hacen en función de lo que ven sus sentidos sensoriales. Entonces no se plantean nada hasta que justamente entran en la insatisfacción y justamente en la insatisfacción empiezan a plantearse cosas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que en la insatisfacción se van a ir al budismo y como el budismo dice que es sufrimiento, pues ¿qué va a pasar? Que se van a creer que el mundo es una condición humana de sufrimiento. Entonces ahí viene ya el gran error. ¿Entendéis cuál es el problema de base? Pues bueno, quiero que comprendáis esto. A medida que vayamos yendo hacia eras donde realmente haya más personas eh, que vayan justamente de vuelta otra vez al espíritu y vuelvan a reencarnar, esas personas llevarán mayor verdad y ya no estarán tanto condicionadas a estos sistemas de pensamiento, ¿no? También hoy me ha venido como un foco de lo que podría ser justamente una posible evolución de la conciencia, que es os lo he dicho en algún vídeo, es algo alucinante. Es hasta cierto punto en distanciamiento al sol, ¿vale? Nosotros cogíamos enseñanzas pasadas y podría ser que nosotros viniéramos y sacáramos ideas del espíritu, que por eso cuando tú tienes un proceso de iluminación en el sentido de decir como Eric el Vikingo, vuelvo a repetirlo, de esta mañana es como que tú has pensado algo y dices, me ha venido eso. ¿Por qué ha venido ese tipo de idea? Porque tú lo has traído del espíritu. Entonces justamente lo implementas. ¿Y entonces qué haces con la implementación? Creas. Y justamente ya estás con la creación, como es justamente lo que decían de Dios es creador, pues tú eres igual de creador. No quiero que me catalogáis de cristiano, ¿vale? Hablo de esto porque para que asimiléis conceptos, ¿vale? Porque aquello que es, ¿vale? Lo puedes nombrar de cualquier forma, es modulable, ¿vale? Le puedes llamar conciencia, le puedes llamar Dios, le puedes llamar puta o lo que te dé la gana, pero el sentimiento ya lo percibe perfectamente porque está dentro, ¿vale? Todo es modulable. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que me ha venido a la idea, digo, esto podría ser realmente un buen axioma, que es coger precisamente la información que te ha venido justamente de la inspiración, porque la has sometido al silencio, al vacío, y el vacío te lo ha arrojado en un intermediario que es el medio en el cual te hace llegar la información, que es el estado antes de llegar al núcleo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa información tú la recibes, ¿vale? Yo le he dicho espíritu porque le han dicho espíritu, pero podrías llamar el estado intermedio. En el estado intermedio viene esa información, tú la captas y justamente generas una idea. ¿Y qué haces? La recreas. ¿Qué quieres decir? Que le das una nueva utilidad. Es como coger un coche de los años 80 y empezarle a ponerle ruedas de la era actual. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que reactualizas el valor de ese objeto. ¿Y entonces qué vas a hacer? Que justamente cuando ya lo tienes hecho, si has pasado toda una vida y tú te vas, esa información reactualiza el estado intermedio, que quiere decir reactualiza lo que antiguamente se llamaba el espíritu. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que evidentemente el espíritu ha cogido y ha mejorado.
Ha mejorado, lo que quiere decir que es una evolución. ¿Y qué quiere decir una evolución y una mejora? Quiere decir que el proceso es más eficiente. ¿Y qué quiere decir que el proceso es más eficiente? Que es más perfecto. ¿Y qué quiere decir que es más perfecto? Que llegarás a mayor comprensión de cómo funciona la inteligencia del cosmos. ¿Vale? ¿Qué más os puedo decir de todo esto? Emocionado, muy emocionado a día de hoy. Vale, todo va dependiendo del día, pero cuando vienen días de estos y llego a estas conclusiones, ¿no? Digo, ha valido la pena esta encarnación. Y a día de hoy, digo, después de todo lo que he pasado, después de la cantidad de historias que he pasado, realmente a día de hoy empiezo a valorar que el esfuerzo ha valido la pena, ¿vale? Y es realmente ahora entrando casi a los 50 años de mi vida es cuando empiezo a encontrar un poco de satisfacción por el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Así que, bueno, ha acabado de llover, pero ahora mismo lo único que ya me apetece es cerrar un poco los ojos, ver un poco más, reírme un poco, porque últimamente utilizo la mente de forma muy creativa y sabes que es lo mejor cuando tú piensas como un niño. Porque me he dado cuenta de que cuando estás bajo presión de algún tipo, tú no eres tú. Entonces, en el condicionamiento cualquier tipo que te diga cómo tienes que hacer tu función, ¿sabes lo que pasa? Cuando te dicen cómo tienes que hacer tu función, tú ya no operas de forma natural. Entonces, ¿sabes lo que perdéis? Espontaneidad. Y en la espontaneidad, ¿sabéis lo que perdéis? Capacidad de improvisación. Y en la capacidad de improvisación que perdéis, ¿qué es lo que aparece? Aparece el miedo. ¿Y qué hace el miedo? Te paraliza y hace cosas mecánicas. ¿Y qué hace el proceso mecánico? Te limita. ¿Vale? Sed muy conscientes de todo esto. ¿Vale? Porque no es algo que tengáis que tomaros a la ligera, sino que es algo que si lo comprendéis, comprenderéis muchas de las verdades en las cuales el ser humano está sometido hoy en día justamente por compromisos, porque le han dicho cómo tiene que operar, como le han dicho cómo tiene que vivir, cómo se le ha catalogado, ¿vale? Porque si ahora me veis, muchos dirán, mira este que le falta un diente y habla cosas que es diferente a lo normal, está loco y es un hippie, ¿vale? Y yo os digo, me da absolutamente igual lo que opinéis, ¿vale? Porque evidentemente la experiencia y la vivencia me la voy a llevar yo, ¿vale? Y estoy bastante contento porque además sé que hay multitud de seres que justamente en el otro lado tienen enorme potencial y gran sabiduría y están justamente apoyando este tipo de iniciativa, ¿vale? Y quiero que lo sepáis, ¿vale? Así que si tengo que escoger entre seres que están aquí y seres que están justamente más evolucionados, ¿qué voy a hacer, no? Evidentemente no soy idiota, ¿vale? Y vosotros deberíais de pensar también por vosotros mismos, ¿vale? Venga, un abrazo y que paséis un buen descanso. Un saludo.